Comida para mejorar la salud de tu pelo y de tu piel. Comida para mejorar el estado de tu alopecia y para reducir las arrugas del rostro. No, no es una broma. Seguro que cuando piensas en cómo detener la caída del pelo y reducir las arrugas de tu cara, piensas inmediatamente en tratamientos médicos o cirugía. Sin duda, estas son las alternativas más efectivas, pero algo que no debes ignorar es el efecto que puede tener la alimentación en tu pelo y en tu piel. Una revisión de 2020 que analizó un total de 24 estudios que incluyeron a más de 1.700 pacientes sugiere que una dieta mediterránea rica en verduras crudas y hierbas frescas, así como la soja rica en isoflavonas, contienen nutrientes antiinflamatorios que pueden promover la salud y el crecimiento del cabello en la alopecia androgenética. Además, los resultados de este estudio sugieren que una dieta sin gluten puede estimular el crecimiento del cabello en pacientes con alopecia areata. Por último, los autores de esta revisión destacan que si bien es necesario consumir suficientes proteínas para tener un pelo sano y fuerte, las dietas hipocalóricas y el aumento del consumo de pescado, trigo sarraceno y granos de mijo fueron posibles desencadenantes de alopecias como la alopecia androgenética, alopecia areata, efluvio telógeno o alopecia frontal fibrosante. Por otro lado, un estudio de 2016 concluyó que las mujeres que consumían dietas de bajo índice glucémico, ricas en carbohidratos complejos, vitaminas A, B y C, minerales como el zinc y el magnesio, podrían tener una menor pérdida de cabello durante la menopausia. Además, también es muy interesante un informe de caso de 2019 donde se habla de dos mujeres de 39 y 41 años. Este informe sugiere que limitar la ingesta de atún rico en mercurio podría revertir la pérdida de cabello durante las primeras etapas de la menopausia. Otra revisión de 2019 sugiere que las deficiencias de micronutrientes como la biotina, la vitamina A, la vitamina C y el zinc podrían afectar a la salud del cabello. Además, existe un alimento que puede ayudarte a aumentar tus niveles de testosterona y reducir tus niveles de DHT. Evidentemente no en la medida en que lo pueden hacer medicamentos como finasteride y dutasteride, pero todo cuenta. ¿Y de qué diablos estoy hablando? De la soja. Los resultados de un estudio transversal de 2005 que analizó a 35 sujetos sugieren que el consumo de proteína de soja, sin importar el contenido de isoflavonas, disminuye los niveles de DHT y disminuye el ratio DHT-testosterona. Algo curioso de este estudio es como la proteína de soja con un bajo contenido de isoflavonas disminuyó ligeramente la testosterona de los sujetos, mientras que la proteína de soja con un alto contenido de isoflavonas la aumentó. Es importante destacar que los efectos de la proteína de soja en el resto de hormonas analizadas fueron prácticamente inexistentes. Por otro lado, un estudio de 2009 también encontró que el consumo de isoflavonas de la soja durante 3 meses redujo los niveles de DHT de 28 hombres japoneses de entre 30 y 59 años. En otro estudio autorizado controlado con placebo de 2015, la suplementación durante 12 semanas con isoflavonas de la soja redujo de forma significativa la DHT de los sujetos analizados y les ayudó a mejorar su acné. Pasemos a ver qué dice la ciencia al respecto de los efectos de la alimentación en la piel. Una revisión de 2020 que analizó 41 estudios in vivo concluyó que no existe suficiente evidencia para concluir si la dieta podría prevenir los signos del envejecimiento. Si bien es cierto que esta revisión analizó estudios cuyo objeto era investigar los efectos de la nutrición en la piel, la mayoría de estos estudios analizaron animales y células en un laboratorio, por lo que sus resultados nunca podrían ser concluyentes. Por suerte tenemos una revisión de 2022 que analizó un total de 20 estudios y 18 ensayos clínicos autorizados controlados que arrojó luz sobre este tema. Muchos de los alimentos y extractos analizados en este estudio son ricos en compuestos bioactivos como la vitamina C, alfa-tocoferol, beta-caroteno, polifenoles y ácidos fenólicos que funcionan como antioxidantes, ayudan a reducir la inflamación y promueven el apoyo estructural y la protección contra los rayos ultravioleta. Los autores de esta revisión encontraron que en general el consumo de frutas y verduras coloridas ricas en vitaminas, carotenoides, antocianinas y polifenoles mejora la salud y la apariencia de la piel.
En general, las frutas amarillas, anaranjadas y rojas, como mangos, melones, cítricos, tomates y verduras como pimientos rojos y col rizada de hojas verde oscuro son buenas fuentes de carotenoides. Las frutas con colores rojo intenso o púrpura, como las uvas, la granada y la maracuyá, son ricas en antocianinas y polifenoles. También se recomiendan las nueces y las legumbres, junto con el cacao, el café y el té, que son ricos en polifenoles. Quizás ahora estés pensando que esta dieta no es para ti, porque en tu caso eres sensible a la cafeína. Pues espera, porque algo muy interesante que encontraron los autores de esta revisión es que las opciones descafeinadas de estos alimentos no parecen disminuir los beneficios y deben ser consideradas por aquellas personas sensibles a la cafeína. Por último, los investigadores destacan que, aunque es deseable la ingesta de una gran cantidad de alimentos de origen vegetal, el consumo excesivo de un solo alimento o extracto puede conllevar efectos indeseados. Y es que en un estudio de 2020 que analizó a mujeres de entre 50 y 70 años, aquellas mujeres que consumieron 85 gramos al día de mangos 4 veces a la semana durante 16 semanas consiguieron una reducción significativa de las arrugas faciales. Pero aquellas mujeres que en vez de consumir 85 gramos, consumieron 250 gramos, experimentaron un empeoramiento de la apariencia de sus arrugas. Si te interesa la salud de tu piel y de tu pelo, es posible que también te interese la salud de tus uñas. Las uñas son ricas en queratina y también es posible que tu dieta afecte al crecimiento y salud de tus uñas. Una revisión de 2010 sugiere que casi cualquier deficiencia nutricional, como una deficiencia de calcio o hierro, podría afectar al crecimiento de las uñas. Por otro lado, una revisión de 2019 concluye que las personas con deficiencias de micronutrientes como la biotina, la vitamina A, la vitamina C y el zinc tienen más probabilidades de tener uñas y piel menos saludables. Veamos ahora qué alimentos debes incluir en tu dieta para mejorar la salud de tu pelo y de tu piel. Por cierto, si este vídeo te está gustando, dale al like. Y si te preocupa la salud de tu pelo y de tu piel, suscríbete al canal y dale a la campanita para no perderte ningún vídeo. Como hemos visto antes, seguramente la soja sea el alimento más interesante para tratar de reducir los niveles de THC al mismo tiempo que aumentamos ligeramente los niveles de testosterona. Podemos consumir soja en una gran variedad de formas como el tofu, las habas de hoja tostadas, el seitán, la soja texturizada y la proteína de soja en polvo. Por otro lado, las batatas son ricas en carotenoide betacaroteno, un precursor de la vitamina A. La vitamina A promueve la producción de queratina y es esencial para la salud de la piel y las uñas. Un estudio de 2004 sugiere que las antocianinas en las patatas moradas tienen propiedades antioxidantes que pueden mejorar la inflamación de la piel. Los antioxidantes también pueden ayudar a proteger contra los radicales libres que pueden desencadenar el envejecimiento prematuro de la piel. Por otro lado, un estudio de 2012 sugiere que las personas con deficiencia de vitamina A pueden notar efectos perjudiciales en el cabello y la piel. Y ahora toca el turno de hablar de las nueces y las semillas. Algunas semillas, particularmente las semillas de girasol, son buenas fuentes de biotina, proteína y vitamina E. Alimentos como las nueces y las almendras son ricos en vitamina E y ayudan a combatir el daño oxidativo. Además, la vitamina E también tiene propiedades antiinflamatorias que pueden ayudar a absorber la energía de la luz ultravioleta y proteger contra el daño de la piel y los signos visibles del envejecimiento, como las líneas finas y las manchas causadas por el sol. Y no nos podemos olvidar de los aguacates. Los aguacates son ricos en grasas saludables, nutrientes que promueven la salud de la piel y las uñas como la vitamina C, la vitamina A y la vitamina E. Una taza de puré de aguacate contiene 23 miligramos de vitamina C, 16,1 microgramos de vitamina A y alrededor de 5 miligramos de vitamina E. Una revisión de 2017 sugiere que comer frutas y verduras está relacionado con la salud de la piel y señaló que la ingesta de vitamina C generalmente se asocia con el consumo de estos alimentos. Esta revisión también incluyó estudios que indican que la vitamina C podría ayudar a aumentar la producción natural de colágeno y reducir la aparición de arrugas. Ahora toca el turno de hablar de las verduras de hoja verde oscuro. Consumir verduras de hoja verde oscuro proporciona a nuestro cuerpo una gran cantidad de nutrientes que pueden beneficiar al cabello, la piel y las uñas. Algunos ejemplos de este tipo de verduras incluyen las espinacas, la col rizada, las acelgas, la col china y la col rizada.
Por otro lado, una revisión de 2018 sugiere que la ingesta adicional de agua en la dieta puede aumentar la hidratación del estrato córneo. Por si no lo sabes, el estrato córneo forma parte de la epidermis de la piel y realiza diversas funciones protectoras de resistencia, hidratación y permeabilidad. Es también la capa de la piel donde los poros, las glándulas sudoríparas y las aberturas de las glándulas sebáceas se asientan. Esta revisión destaca que se desconoce el mecanismo biológico subyacente de esta posible relación entre la ingesta de agua y la hidratación del estrato córneo. Además, no está claro si esta asociación también existe en sujetos de edad avanzada, por lo que se necesita más evidencia de rigor que aclare si una mayor ingesta de líquidos disminuye los signos de la piel seca. ¿Y qué podemos hacer para aumentar la ingesta de agua? Evidentemente, lo primero es aumentar nuestra ingesta de agua, pero esta no es la única manera de aumentar la ingesta de agua e hidratar nuestro cuerpo y nuestra piel. Algunos alimentos tienen un alto contenido de agua y pueden ayudarnos a mejorar la hidratación de nuestra piel. Alimentos como los pepinos, las sandías, el apio, las manzanas, los tomates, la lechuga y las fresas nos ayudarán a mantenernos hidratados. Veamos ahora qué alimentos o aditivos debemos evitar y por qué. Hay ciertos alimentos o compuestos que deberíamos evitar o consumir con moderación si queremos mejorar la salud de nuestra piel y nuestro pelo. Primero tenemos que hablar del alcohol, y es que si te preocupa la salud de tu cuerpo, de tu piel y de tu pelo, debes eliminar o reducir a la mínima expresión el consumo de alcohol. El alcohol te deshidrata y hace que nuestro cuerpo tenga que trabajar de forma activa para filtrarlo, lo que le impide trabajar para mantener la salud de nuestra piel, nuestro pelo y nuestras uñas. En un estudio transversal de 2018 que analizó a más de 3.000 mujeres 18 a 75 años de múltiples orígenes étnicos, beber alcohol en exceso, más de 8 bebidas por semana, se asoció con un aumento de los signos de envejecimiento facial. Estos signos incluyeron hinchazón debajo de los ojos, pérdida de volumen en la parte media de la cara, aumento de la visibilidad de los vasos sanguíneos y aumento de las líneas de expresión en la parte superior del rostro. Por otro lado, evitar el consumo de alimentos ultraprocesados puede disminuir el riesgo de problemas en la piel. Estos alimentos pueden causar inflamación en el cuerpo, lo que sería perjudicial para la salud de nuestra piel, pelo y uñas. Pero ¿de qué alimentos estamos hablando? De carnes procesadas como embutidos, hamburguesas, etc. Quesos y otros derivados lácteos como la mantequilla. Snacks como las patatas fritas y otros refrigerios salados y altos en grasas. Dulces, galletas y pasteles. Margarina. Cereales azucarados. Y pan blanco y otros alimentos producidos con harinas refinadas. Un estudio de 2021 que analizó a más de 15.000 adultos chinos concluyó que la ingesta de alimentos procesados puede aumentar el riesgo de dermatitis atópica o eczema. Por otro lado, una revisión de 2020 destaca que diferentes estudios han vinculado los métodos de procesamiento de alimentos como freír, asar y hornear, las dietas altas en grasas y dietas altas en carbohidratos simples con el envejecimiento de la piel. Por otro lado, un estudio de 2016 sugiere que las dietas de bajo índice glucémico pueden ayudar a prevenir la caída del cabello durante la menopausia. Y antes de que pienses que quizás esto contradiga los estudios que sugieren que el consumo de frutas es beneficioso para el cuerpo, el pelo y la piel, porque la fruta tiene azúcar. No, esto no es así. El consumo de azúcares refinados en los alimentos procesados nada tiene que ver con el consumo de frutas y evidentemente los azúcares refinados no aportan a nuestro cuerpo ninguno de los beneficios y nutrientes que nos aporta el consumo de frutas. Por tanto, lo que debemos limitar es el consumo de alimentos ricos en azúcares refinados, como las bebidas azucaradas, las sodas, los cafés con azúcar, las galletas y la bollería. El colágeno es la proteína más abundante de tu cuerpo y juega un papel fundamental en la salud de tu pelo y de tu piel. Si quieres saber cómo aumentar la producción natural de colágeno de tu cuerpo, tienes que ver este vídeo de aquí. Y para ver más vídeos como este, suscríbete al canal aquí.